muy contentos acá de tener al compañero Henry Boisvalin, que es coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Es un referente de la causa haitiana y nos parece muy interesante poder compartir estas historias, porque la historia de Haití, porque es un símbolo de la revolución y de la lucha en América Latina. Así que, bueno, gracias a todos por acompañarnos y comenzamos acá con Henry. Bienvenido. Buenas tardes a todos, a todas. Es un honor y un placer para mí estar con ustedes, pero me van a permitir algo. Mis primeras palabras son para rendir un homenaje a una militante, una gran compañera argentina que acompaño siempre al pueblo haitiano. Yo me refiero a Nora Cortiñas. De alguna forma la presentación mía de hoy es una especie de homenaje limitado a ella, porque ella estará siempre en el corazón y en la memoria de cada patriota haitiano. También agradezco profundamente a los organizadores, las organizadoras de este evento. Agradezco la amabilidad con la que me han recibido. Realmente fui sorprendido. Gracias a Gabriel sobre todo. Pero hay personas en especial que merecen un agradecimiento muy particular. En la organización me refiero a Fátima y a Erwin, porque sin Erwin no te hubiese conocido. Si bien él llega tarde, tiene funciones diplomáticas, es un hombre importante, pero supongo que él va a estar. También no puedo olvidar la presencia de compañeras y compañeros que han acompañado al pueblo haitiano. Me refiero a Beverly, a Sandra. Pido un fuerte aplauso para ellos. También a Karina, una compañera entrañable que en todo momento está al lado del pueblo haitiano. Gracias por tu presencia. Y hay documentalistas acá que están haciendo un trabajo ejemplar sobre el embajador haitiano que estuvo aquí en Buenos Aires, Briere. Y por supuesto a mis hermanos haitianos, jóvenes, que evidentemente son los que van a cambiar, ya van a hacer la revolución haitiana. Y sin un fuerte aplauso para ellos, porque mi generación ha fracasado. Si bien el título de hoy es un título muy pomposo, porque ustedes ven Haití, historia y presente, la revolución haitiana, el rol de la solidaridad internacional y perspectivas actuales. Evidentemente en tan poco tiempo no vamos a poder ver todo. Entonces preparé un PowerPoint donde vamos a deslizar algunas cosas, porque lo importante para mí es tratar de entender por qué está pasando lo que está pasando en Haití. No solamente ver lo que está pasando, los responsables, etcétera, etcétera, sino por qué está pasando. Ese es el esfuerzo. Y para entender el por qué, creo que no hay otra forma de emplear una llave, una lectura anticolonial, no decolonial nada más, sino anticolonial. Y es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, como ustedes ven, puse historia de Haití en clave anticolonial y puse la Haití precolombina. Tenemos que empezar por demistificar algunas cosas que van a leer en muchos libros. Por ejemplo, hay libros que dicen que Colón llegó por primera vez ahí.
No es cierto. Colón llegó el 12 de octubre en una isla que se llamaba Guanajaní. Después cambiaron el nombre, pusieron Isla de San Salvador. Pertenece a las Islas de las Bahamas. Después llegó a Cuba y el 5 y el 6 de diciembre de 1492 llegó a la isla de Haití. Bueno, como vino de Cuba, la isla estaba habitada y dominada fundamentalmente por los taínos. Había otros pueblos, caribes y aguahuacs. Los taínos provienen de la embocadura del Orinoco, cerca de Venezuela, y subieron hasta ahí y dominaron esos pueblos. Ustedes van a ver que la isla estaba dividida en 5 cacicados: Mariel, Magua, Maguana, Higüey y Jaragua. Él entró por Mariel, y en Mariel había un cacique que se llama Guacararariz, y después en Magua había Guayolex. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque había pelea entre el cacique de Mariel y el resto. Por suerte para Colón, porque él no podía saber esto, él entró por esta zona que es cerca del Cabo Haitiano hoy, y los de Mariel hicieron cuerpo con los españoles para poder dirimir los conflictos con el resto. Y tuvo esa gran ventaja. Pero a los pocos tiempos se dieron cuenta que los españoles tenían otra cosa. Incluso cambiaron el nombre de la isla por Hispaniola. Porque según Colón, en su informe a la reina, era parecida la isla a una pequeña España. Yo no conozco España y no me interesa. Lo que sí sé es que cambiaron el nombre, cometiendo un epistemicidio. Después vienen el ecocidio y el genocidio de todos esos habitantes. Hubo grandes resistencias. Las más célebres fueron de Caunabo, que dirigía Maguana, y en Jaraguá. Ahora, ¿por qué esto? Porque en Jaraguá el cacique tenía una hermana, Ana Caona, que se había casado con el cacique de Maguana. Cuando asesinaron a Caunabo, ella tomó la delantera y fue la resistencia más fuerte, dice la historia, que encontraron los españoles. Cerca de 1503 ya prácticamente no quedaba nada. Los autores varían en cuanto al número. Algunos hablan de 500,000 hasta 1,000,000. Pero había taínos también en Cuba, en Jamaica y en Puerto Rico. Y ahí hay un hecho, no me voy a quedar mucho, es esencial. El primer internacionalista en nuestra región, en Abya Yala, en el Caribe, no es el presidente, el general Dessalines ni Pétion. Es un indio taíno que se llamaba Atuel. ¿Por qué fue el primer internacionalista? Eso yo lo aprendí en un texto, en un prólogo que escribió la hija de Che Guevara, Aleida Guevara, diciendo que Atuel salió de la isla de Haití, llegó a Cuba en distintos momentos, nadando para avisar a los taínos de Cuba quiénes eran realmente los españoles. Él fue capturado y asesinado. O sea, el primer internacionalista que entregó su vida realmente a la lucha por la libertad. Bueno, la colonización española es
esclavitud, exterminio. ¿Por qué? Porque los colonos, los colonizadores españoles, sometieron a los pueblos originarios a trabajos forzados, guerra de exterminio y enfermedades. Pero ustedes saben que hubo un debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Bartolomé de las Casas ganó de alguna forma el debate y Sepúlveda aceptó, y Bartolomé de las Casas planteó que los indios eran seres humanos, tenían alma, entonces no había que someter a ellos a la esclavitud, había solamente que cristianizarlos. Pero que había otros animales en África que no tenían alma. Entonces de ahí surgió la idea. Hay algunos que dan fechas anteriores. Yo la única fecha que vi en la Biblioteca Nacional de mi país, que los primeros africanos llegaron a la isla en 1503 bajo el gobierno de Nicolás Obando. Hay datos que dan antes, pero yo no sé. Yo hablo de lo que he visto, datos históricos, en 1503. Ahora bien, como la esclavitud era rentable y España no era solamente la única fuerza colonial que trabajaba, que dominaba, que trataba de dominar el Caribe, sino también Inglaterra, Francia, etc. Y vamos a hacer un salto histórico. En 1697 se firmó en una isla, en una ciudad de ahora Países Bajos, era Holanda en aquel momento, un tratado entre España y Francia, donde España cedió a Francia la tercera parte de la isla, al oeste, la tercera parte, y se quedaron los españoles con las dos terceras partes. Y Francia también. 1609. No, 1697, el Tratado de Ryswick. España cede a Francia. Francia ahora cambia el nombre de esta parte de la Hispaniola por Saint-Domingue. Es por eso que muchas veces en muchos libros se habla de la Revolución de Saint-Domingue, que después de salir va a cambiar el nombre de Saint-Domingue, va a volver el nombre de Haití. Eso lo vamos a ver más adelante. La colonización francesa también mantuvo la esclavitud. Ahora vamos a pararnos un poco. La caracterización de esta formación social, colonial y las clases. En menos de 30 años, esta parte de la isla se había transformado en la colonia más rica que tenía Francia y de todas las demás colonias en el mundo. Lo que producían los esclavizados y las esclavizadas, fíjense, yo no dije esclavos ni esclavas, dije esclavizados y esclavizadas, porque nadie elige ser esclavo. Una acción de fuerza, de coerción. Cuando Francia empezó esa dominación, los 2/3 del comercio exterior de Francia dependían fundamentalmente de lo que producían los esclavizados y las esclavizadas. En los libros generalmente van a ver que las clases sociales durante la colonia van a decir los blancos, los mulatos, que es un término peyorativo porque mulatos viene de mula, fueron los hijos y las hijas de las violaciones sexuales perpetradas sobre las esclavizadas por los colonizadores. Entonces esos hijos de ellos tenían plantaciones, tenían esclavizados, pero no tenían el derecho político. Muchos fueron enviados a Francia a estudiar. Y la masa de los esclavizados. Eso en los libros generalmente hablan así. Otros profundizan un poco más, hablan de grandes blancos,
los que tenían, digamos, cargos directivos, etcétera, etcétera. Los sacerdotes, los religiosos, hablan de los artesanos blancos, pero el racismo dominaba todo. Entonces había un racismo de los blancos con respecto a los mulatos y evidentemente con respecto a la masa de los esclavizados. Ahora bien, creo que hay que hurgar un poco más. Incluso, hablando de la masa de los esclavizados, algunos autores plantean que había esclavos esclavizados de campo y esclavizados domésticos. Pero había otra división. Los esclavizados criollos, los nacidos en la isla, y los llamados bozales recién llegados de África. Incluso que tenían un proyecto revolucionario diferente. El proyecto revolucionario que triunfó es el de los esclavizados criollos. Toussaint, el precursor de nuestra independencia, Dessalines, fueron esclavos criollos. Fueron vencidos los bozales. A mi entender, eso es un humilde opinión. Es hacer un análisis contrafáctico, no lo puedo hacer, pero yo lo voy a decir igual. Creo yo, el proceso más radical era el de los bozales, porque los criollos estaban imbuidos de alguna forma del eurocentrismo. Ahora bien, ¿cuál era la contradicción fundamental en aquel momento? Había un montón de contradicciones en el sistema esclavista colonial bajo dominio francés. Pero la contradicción fundamental, y nunca uno tiene que perder de vista esto, lo vamos a ver con Venezuela ahora. Perdón, abro paréntesis y cerro. Hablando de que si hay fraude, uno creyendo que es un problema de fraude que motiva a los Estados Unidos. Por favor, sabemos que hay otra cosa atrás. Eso es simplemente eso. Gente que siempre apoyó golpe, masacre, guerra, etcétera, viniendo a hablar de esto. Cierro esto. Lo mismo. Había un montón de contradicciones. La contradicción fundamental era libertad o esclavitud. Era la contradicción fundamental. Ahora, los mulatos o affranchis o libertos luchaban por sus derechos políticos, pero no por igualdad entre los esclavizados. Hubo guerra entre los esclavizados y los affranchis. Ahora bien, en algunos libros ustedes van a ver que hacen arrancar el proceso revolucionario haitiano a partir de 1791. Estamos en un mes importante para nosotros, porque el 14 de agosto, el 15 de agosto, hubo un gran congreso en un lugar que se llama Huacaima, en el norte del país, que terminó en una ceremonia vodú, donde los esclavizados juraron vivir libres o morir. Y una semana después se desató una gran rebelión quemando todas las plantaciones. Entonces hacen arrancar eso. Yo creo que es una gran injusticia. Para mí el proceso revolucionario haitiano, para poder entenderlo, hay que leer esto en clave anticolonial. No podemos hacer cortes así. La resistencia a ese proceso empezó desde África. Eso a mi entender. Porque los africanos que fueron capturados resistieron sobre los buques llamados negreros a trasladarlos a la isla. Muchas mujeres se tiraron al mar porque no querían que sus hijos fueran esclavizados. Después, la primera gran estrategia de resistencia fue a través del cimarronaje. El cimarronaje ¿quiénes eran los cimarrones? Los esclavizados y las esclavizadas que huían de las plantaciones y se refugiaban en las montañas. Ahí es importante el nombre de Haití. Haití es un nombre taíno que significa tierra montañosa. En aquel momento no
había drones, entonces no podían ser recuperados fácilmente. Y ahí encontraron a indígenas que les enseñaban sobre la fauna, sobre la flora de esa zona, los secretos de las plantas, etc. Y empezaron a trabajar, a comunicarse entre ellos, a pensar. Entonces, el creol nuestro es anterior al francés. Está mal dicho que el creol es un francés mal hablado, evidente, porque ellos se comunicaban antes, porque no puede ser que de 1503 hasta 1697 que no hablaban entre ellos, nadie hablaba así, no, evidentemente había ese esfuerzo. Y sabemos muy bien, antropológicamente hablando, desde el punto de vista lingüístico, la sociogénesis de las lenguas, sabemos que la lengua no es solamente para comunicación entre nosotros, sino es una forma de que nosotros podamos reflexionar sobre nuestra realidad. No es solamente qué tal, cómo andas. Es por eso yo me voy a referir, para hablar de este proceso, a un gran haitiano, un gran autor haitiano. Hicimos muchos esfuerzos, pero por medios económicos no podemos hacerlo. Él escribió un libro sobre la historia de Haití. Es un gran historiador, un gran antropólogo haitiano, fallecido en el 2012, Michel Wolf-Trujillo. Acá se lo conoce mucho a través de Claxo, porque hay un texto de Wolf que habla de Silencing of the Past, no sé lo que sabe en inglés, silenciando el pasado, que está viendo que él ha escrito el libro sobre la historia nuestra, que empieza desde el Código Negro de 1685 de Colbert hasta 1825. Para mí es una joya. Y es un planteo realmente anticolonial. Es el haitiano que escribe sobre nuestra historia en clave haitiana, no lo que los demás dicen de nosotros. Y el libro, fíjate, hay libros interesantes. El de James, Los Jacobinos Negros, tengo un ejemplo acá, les voy a mostrar. Hay un trabajo de argentinos muy importante sobre la historia de Haití. Está la tesis doctoral de Eduardo Gruner, Luces y Sombras, La Oscuridad y las Luces, Capitalismo, Cultura y Revolución. Están los trabajos de Peria, de Juan, de Isabel Grau, La Revolución Negra. Hay varios textos, incluso de un argentino chileno que ha muerto, que Luis Fidale, que escribe Haití, la primera nación independiente de Latinoamérica. Pero a mi entender son esfuerzos muy valiosos que ayudan mucho a entender lo que ha pasado. Pero yo creo que no hay como el libro de Wolf. Es por eso hemos intentado consultar a casa, amigos, a ver si realmente podemos conseguir a alguien que sepa tan bien el castellano para poder traducir al castellano lo que ha escrito Wolf. Es decir, uno ve el libro es un libro de cuento al final, porque los haitianos solemos reunirnos en patios, etc., y contamos. Y empieza, pone, ¿y qué se dice? Muy bien, ese está aprobado. Después, como ustedes antes de contar un cuento, acá dicen otra cosa, yo no me acuerdo, pero es así. Y se habla de un ser humano que los habitantes que sufrían el rigor de la explotación no entendían qué pasaba, entonces veían la necesidad de hurgar mucho más en nuestra historia para poder explicar lo que es pasando, para explicar lo de hoy también. Entonces habían delegado a alguien que viajó en distintas partes
y después de un cierto tiempo volvió, después de años, a la aldea. Se juntaron todos y empezó a contar lo que él había visto. Y es lo que, por eso te dice, Titi fait rouler su histoire Haïti. Este libro fue publicado en 1977. Él estaba haciendo ya antropología en Estados Unidos y 1977 bajo la dictadura de la familia Duvalier. Realmente es el libro que para mí nosotros teníamos que estudiar, la historia, pero sin embargo en las escuelas nuestras nos enseñan a Dorceville o el libro de historia de Frères de l'Institution Chrétienne, que son esa gente que dicen la revolución haitiana hija de la revolución francesa, o la revolución haitiana de la revolución francesa. Creo que no es así. La revolución haitiana no tiene nada que ver. Por supuesto, como factor externo influyó en los acontecimientos, pero creo fundamentalmente para entender este proceso revolucionario, nosotros tenemos que entender que con las categorías eurocéntricas no vamos a entender, vamos a aproximarnos. Tenemos que saber que la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo. Tenemos que saber que hay otros saberes, hay otras categorías. Por ejemplo, el rol del creol en la revolución. Ahora, los factores de triunfo de la revolución, yo digo, hay externos e internos. Externos de la fase final de la revolución, estoy hablando, podemos hablar de la revolución francesa, los enfrentamientos intercolonialistas, etc. Pero en los factores internos hubo conflictos que pudieron resolver algunas contradicciones dentro del sistema esclavista, donde hubo enfrentamientos violentos, guerra civil, que terminó con el triunfo de Toussaint, que lideraba los esclavizados criollos. Había un ejército en armas. Toussaint pasó al servicio de los españoles, después de los franceses, etc. Hizo ese trabajo. Pero Toussaint llegó a promulgar en 1801 una constitución que no era la declaración de la independencia, pero era una autonomía frente a Francia. Y la esclavitud fue abolida en Haití desde 1793. Napoleón ante esto no podía tolerar. Por eso que en 1802 él mandó una tropa, una flota enorme, para restaurar la esclavitud. Pero ya era demasiado tarde, creo yo. Entonces, pero Toussaint en 1801, cuando dominó toda la isla, impuso de alguna forma un régimen que no era realmente un régimen revolucionario. Por eso Wolff habla de una pausa, porque él tiene esta figura creativa donde no habla de contrarrevolución, sino habla de pausa del proceso revolucionario. Hubo una pausa en 1801 donde los propios esclavizados no estaban contentos con lo que había impuesto el régimen de trabajo de Toussaint, etc. Pero cuando Napoleón mandó las tropas para restaurar la esclavitud, fíjense qué paradoja de la historia. Entre las tropas francesas llegaban también algunos affranchis, algunos mulatos, entre los cuales el más célebre, Alexandre Pétion, que va a ser presidente del país. Después, llegando a la isla por el conflicto de clase, porque lo importante para ustedes hoy es llegar a la situación actual, pero yo quiero decir, en términos de Wolff, hay una clave que hay que entender ahí, que la unidad que se hizo entre los libertos y la masa de los esclavizados
esta unidad fue fundamental para el triunfo. Pero yo creo que si fue fundamental para el triunfo sobre las tropas francesas, no fue fundamental para construir una sociedad revolucionaria, porque ahí ya no había la contradicción fundamental libertad de esclavitud, sino los libertos que tenían plantaciones, que los padres tenían plantaciones, querían mantener esas plantaciones, estaban en contra de toda reforma agraria. Entonces los intereses de clase saltaron a la vista claramente. Entonces, ¿cuál es por eso yo hablo el libro de Wolf, qui déroule su histoire Haití de 1977. Entonces, cuando digo fortaleza y debilidad, la fortaleza fue que esta unidad permitió el triunfo, pero debilidad porque no permitió realmente construir una sociedad revolucionaria. ¿Cuál es la importancia de ese triunfo revolucionario? La revolución haitiana es una revolución antiesclavista, anticolonial, antipatriarcal, antirracista e internacionalista. No podemos olvidar la ayuda de Dessalines a Miranda y sobre todo lo que conocen todos ustedes, las 2 veces que Pétion ayudó a Bolívar y a una compañera venezolana acá que no me va a dejar mentir, creo yo, donde Pétion en 2 oportunidades dio armas, municiones, dinero, víveres, imprenta y voluntarios. Centenares de haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Colombia, Ecuador, etc. Y el concepto de libertad que manejábamos no era libertad, igualdad y fraternidad, que era falsedad ya también, porque era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos seres humanos, ni siquiera con respecto a las mujeres, y mantenían la esclavitud en aquel momento. En cambio, la libertad que manejaba Dessalines era la libertad plena. ¿Qué significa eso? Ningún ser humano puede ser libre sin un bienestar material. Era otra cosa. Era otra cosa. Entonces, luchar por la libertad de los esclavizados. Dessalines compró la libertad de esclavizados en Estados Unidos. Entonces, era otra cosa. Ahora ver que nos pagan de la forma que nos pagan, eso es tremendo. Vamos rápido ahora. Bueno, como dije yo que mi intervención se va a basar en clave anticolonial, suelo usar un libro muy importante. Rui Mauro Marini es un brasilero que ha muerto desgraciadamente, y hay un libro que Jaime Osoro ha escrito sobre él, la dialéctica de la dependencia de Marini. ¿Cuál es la clave? Marini entendió, para poder analizar, hacer un análisis concreto de una realidad concreta, de lo que nos pasa en los países periféricos, hay que entender la superexplotación de la mano de obra. Esa plusvalía extraordinaria mucho mayor que la plusvalía relativa. Eso es el gran aporte. Y Haití es esto. Haití es el lugar donde el neocolonialismo se ha impuesto con mayor fuerza, porque hubo un castigo, un aislamiento a nosotros. Porque ¿cómo los negros van a poder vencer? Porque la revolución haitiana, ¿qué es? Haití, ¿qué es? Es un país fundado por esclavizados y esclavizadas. En ningún lugar del mundo ha ocurrido esto. Haití rompió con el orden mundial de aquel momento, basado con el racismo, etc. Entonces la revolución haitiana merecía ser castigada. Es por eso también antes de esto, en 1820, cuando asesinaron a Dessalines en 1806, la contrarrevolución triunfó. Pétion participó en el asesinato, en el complot para terminar con el proyecto revolucionario. Hubo otra pausa y en 1820 Guay pacificó todo, entró en la parte este, dominó toda la isla
Y en 1825, con la reacción al poder, aceptaron pagar a Francia una deuda para reconocimiento de nuestra independencia. 150 millones de francos oro que bajaron después a 90.000 millones. Hoy eso representa más de 30.000, 40.000 millones de dólares. Dijo el comandante Fidel Castro alguna vez, fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo. Y ustedes saben lo que significa una deuda externa. Haití tomó más de 100 años para pagar esto. Es por eso nosotros rechazamos rotundamente que Haití sea un país pobre, el más pobre. Decimos es el más empobrecido, que es otra cosa. Y vamos a ver, con la dialéctica de la dependencia, vamos a ver que la ocupación norteamericana de Haití desde 1915 hasta 1934 transformó a nuestro país en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos y hasta hoy. Repito, 1915-1934, esta ocupación transformó con todos los crímenes, todas las cosas, porque no hay, queremos ir a lo de hoy, pero transformó a nuestro país en una perfecta neocolonia de Estados Unidos. Hay libros que han trabajado, han demostrado mucho, esto lo pueden ver, de Cristóbal Colón, el caso de Juan Bosch, la ocupación norteamericana de Haití, de Suzy Castor, por eso, esos datos lo pueden llegar a encontrar. ¿Por qué? Porque todas las estructuras impuestas en aquel momento estaban al servicio del imperio y de la pequeña élite repugnante haitiana. Eso es. ¿Qué significa eso? En la División Internacional del Trabajo, Haití es el país productor de mano de obra súper barata. Eso es. Entonces no es un problema, no es nuestro nada más. Antes de la ocupación de 1915, en julio, empezaron el 28 de julio, sino en 1914, en diciembre, un comando norteamericano entró en el Banco Central nuestro, robó nuestra reserva de oro. No a Venezuela nada más que robó nuestra, y hay otros que mandan oro ahora afuera, pero eso no mandan de manera, bueno, pero hasta hoy diciendo que habían llevado esta reserva porque había muchos líos. Pero sepan, compañeros y compañeras, si no han devuelto, es hoy que todavía no recibí la noticia. Nunca devolvieron a Haití su reserva de oro. Entonces, son hechos importantes que no podemos leer con lentes eurocéntricos. Y 1915-34, el 34 se van. Hubo mucha resistencia armada, incluso guerrilla, liderada por Chamay Pepal y después Benoît Pavil, fueron asesinados salvajemente por los norteamericanos, masacres de campesinos, impusieron un tipo de trabajo que se llamó corvée, similar a la esclavitud, y se fueron dejando una guardia nacional, después transformaron en Fuerzas Armadas haitianas, controlaron las finanzas nuestras, y ahora no vuela una mosca en Haití sin consentimiento o desconocimiento de los norteamericanos. Ese sistema neocolonial es ese sistema que ha entrado en descomposición, porque para poder mantenerse recurrieron siempre a golpe de Estado, a dictaduras, invasiones, etcétera, etcétera. Pero como no pudo dar respuestas concretas a las necesidades de la gente, y con esa gran historia que acabo de decir, el pueblo haitiano siempre trató de retomar el camino de 1804. Estamos en esta vía. Entonces, ¿qué pasa ahora? Estamos asistiendo a la descomposición de ese sistema. Y ustedes saben muy bien que un sistema o cualquier ser humano, una sociedad, para poder existir, necesita producir o reproducir las condiciones de su existencia. Entonces acá hay dos proyectos claros. Un proyecto que pretende
reformular el sistema sobre nuevas bases y un sector que pugna por cambiar, por liberarnos, por la segunda independencia. Es por eso que Haití es un espejo en el cual podemos mirarnos. Y no puedo dejar de pasar sobre la MINUSTAH antes de llegar a hoy. MINUSTAH significa Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Es una misión creada en el 2004 cuando secuestraron y deportaron al presidente Aristide. El embajador norteamericano en el Consejo de Seguridad hizo votar la resolución 1542. Unas fuerzas militares lideradas por latinoamericanos fundamentalmente y comandada por Brasil. Pero no fue Brasil de Bolsonaro, Brasil de Lula. También hubo militares argentinos, de los Kirchner. Hubo militares de Bolivia, de Evo, de Ecuador, de Corea. Y se quedaron hasta 2017. Militares brasileños en helicópteros artillados masacraron a pobladores en un barrio popular, el más importante, que tiene más de 300 400 mil habitantes de Puerto Príncipe. Tenemos fotos de bebés en sus cunas con sus vísceras afuera. La MINUSTAH es responsable de violaciones sobre niñas haitianas de 12 años, jóvenes de ambos sexos. Han dejado un montón de chicos sin padres. Y en el año del terremoto, en el 2010, se desató una epidemia del cólera y ya lo tuvieron que aceptar después de tantas pruebas que fueron responsables los soldados de Nepal, que mató a, no sé, a miles de haitianos, algunos hablan de 30.000, de 40.000 y casi 1 millón de infectados. Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. Entonces, uno cuando piensa que dirigentes con un discurso, no sé, aparentemente de izquierda, cometen esos atropellos contra un pueblo, nosotros tenemos que cuestionar ciertas cosas. Es inadmisible. El argumento era mejor que estén ellos en vez de estar los norteamericanos. Pero no sé, es como si vos me estás diciendo de elegir entre el demonio y Satanás. Porque con lo que han hecho. Pero hay una visión, hay una lectura paternalista, incluso racista sobre nosotros. Son negros, pobrecitos, son muertos de hambre, no saben leer, hay que ayudarlos. Y nosotros necesitamos ayuda, necesitamos solidaridad. Ya vamos a hablar de esto. Y ahora quiere repetir esto, pero a través de otra cosa, misión multinacional de apoyo a la seguridad, dirigida por la policía de Kenia. Como los latinoamericanos han provocado un desastre, entonces ahora llaman a africanos negros para matar a negros, ¿no? Sería mucho más fácil. Pasa. Bueno. En Haití, yo dije que hay una descomposición del sistema y está caracterizado fundamentalmente por un caos planificado, donde tenemos llamadas bandas, que no son bandas para mí, son paramilitares al servicio del imperialismo y de la pequeña élite repugnante. Entonces, ellos, ante el embate popular, porque había un movimiento popular importantísimo, que ponía a decenas, a centenares y a veces millones de haitianos afuera protestando, exigiendo un cambio, una ruptura del sistema. Entonces, ante la incapacidad de frenar esto, cambiaron el escenario.
pusieron la dialéctica de las armas. Y ahí el movimiento popular haitiano para mí no estaba preparado para enfrentar esto. Y ellos, más de 200 bandas, estrangularon a Puerto Príncipe, a la población. Entraron en barrios populares, asesinaron, violaron, quemaron. Hay gente que duerme en cementerios, en plazas, en escuelas, en clubes, etc. No se puede movilizar. Entonces creo que la etapa actual también puede ser caracterizada como una derrota del campo popular. Pero esta derrota del campo popular no se debe solamente a esos factores, se debe también que tenemos que hacer como movimiento popular, sobre todo la izquierda haitiana, una autocrítica. Hay debilidades que yo creo teóricas, materiales y prácticas del movimiento popular, que creyó realmente que una lucha pacífica podía conducirnos a un cambio. Hablaban de ruptura, solución a la haitiana, la crisis haitiana, qué sé yo, todas esas cosas. Cuando el enemigo estaba avanzando con otros planes, asesinaron a un presidente que también estaba al servicio de ellos, pero es parte del plan del caos. Han impuesto después a través de un tuit a un primer ministro, a Ariel Henry, que durante casi 3 años, no sé cuánto pasó, 22 meses, 23, qué sé yo, no sé cuánto pasó, casi 3 años, donde ahí proliferaron y el secuestro se transformó en una verdadera industria. Entonces, el movimiento popular no supo cómo reaccionar frente a esto. Y cuando Ariel Henry se va, hacen pensar que es producto de las bandas que impedían el retorno de Ariel Henry porque estaba de viaje, porque fueron a tirar 2 o 3 tiros sobre el aeropuerto, entonces Ariel Henry no pudo retirarlo, él no pudo aterrizar, cosas así. Creo que es otro engaño más, porque si los norteamericanos estaban decididos que Ariel Henry retornara al país, hubiese retornado. Porque Haití no produce armas, no produce municiones. Esas armas y municiones provienen de Estados Unidos. No lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos, lo dice la ONU. Y entran a través de los puertos y aeropuertos y con la frontera con la República Dominicana. Resulta que hay un embargo de armas sobre aquí, hay un embargo sobre Cuba, un bloqueo sobre Cuba. Sabemos que no llega ni una jeringa hacia Cuba. Sin embargo, los haitianos somos tan inteligentes que podemos burlarnos durante años de los controles en Norteamérica. Para que siguen entrando, eso hay que reírse para no llorar. Sabemos muy bien que para frenar eso no hace falta ninguna misión ni nada. Frenar el tráfico de armas, ya está. Es simple. Ya está. Entonces, si las armas y las municiones provienen de ahí, cuando vemos el asesinato de Jovenel Moïse, el complot fue organizado desde una oficina en Norteamérica. Millones de dólares salieron para supuestos mercenarios colombianos, no sé qué sé yo, montaron, ¿cómo saben eso? Montaron toda una farsa. Entonces, todo eso se puede mover en Estados Unidos sin conocimiento del FBI, de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la CIA. Yo me acuerdo que cuando ocupamos la embajada en el año 86, en contra de la dictadura de Duvalier, empezamos a buscar elementos y encontramos informes donde decían: el comunista Henry Guasolé salió de Córdoba para tal lado, que es el que mandaban afuera. Entonces resulta que ahora, yo hablo del 86, ahora que tienen toda una parafernalia para hackear, para hacer un montón de cosas, no van a saber que estaban preparando un complot para asesinar al presidente Jovenel Moïse. Bueno, está bien, pero ahora han
consejo presidencial de 9 miembros, hay 2 que no tienen voto, pero tienen voz. Y parte de la izquierda haitiana entendió que había que participar, porque decían que iban a luchar por tomar la dirección, la presidencia de ese consejo, fracasaron. Después que iban a luchar para tener un primer ministro, fracasaron. Los yanquis impusieron su primer ministro, que es el señor Gaby Conille, el familiar del que me está filmando ahí. Yo lo denuncio ahí, pero es así. Entonces, acá hay un juego de pinza. Tenemos las llamadas bandas y este barniz que quieren dar democrático a través del Consejo Presidencial, el gobierno de Conille, para reformar la constitución haitiana, para organizar las elecciones a través de un consejo electoral de ellos. Entonces Haití entra a la democracia. Ahí sí no va a haber fraude, ¿eh? No van a denunciar fraude, seguro. Entonces ese es el tema. Entonces, en función de esto, nosotros decimos, estamos en presencia, qué perspectiva podemos ver con respecto a esto. Ya había el primero. Tiene que haber una recomposición del movimiento popular, un replanteo, una autocrítica, de no creernos el ombligo del mundo, de no creernos que porque hemos hecho 1804 podemos hacer cualquier cosa, somos no sé qué. No, creo que no. También esta recomposición del movimiento popular necesita de la ayuda de ustedes. Nosotros tenemos compañeros en este momento donde necesitamos que pueden salir de las plazas, pueden ir a algún lado. Necesitamos necesitamos reunirnos, debatir. Necesitamos esto. Y eso se hace a través de plata, no se hace a través de otra cosa. Porque a veces si vamos a manifestaciones y no tenemos agua para tomar en un país donde hay sol, y manifestaciones que empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde, ahí no hay protocolo antipiquete que valga. Entonces hay un rol de la solidaridad internacional. Dejar de vernos como pobrecitos, sino de darnos ayuda, sino solidaridad. Solidaridad, ¿qué significa eso? Tratar de entender. Nadie va a luchar por lo que no entiende. Nadie va a morir por lo que no ama. Y muchos hablan de la solidaridad entre Petion y Bolívar. Ojalá que esa solidaridad pueda hacerse al revés ahora. Ojalá que volvamos. Por eso termino diciendo que esos esfuerzos de hoy por conocer las nuevas caras, por intercambiar ideas, no somos dueños de ninguna verdad revelada. Solamente tratamos de decir lo que nosotros entendemos. Y no es un problema de intelecto nada más, sino un problema de acá. No estamos hablando solamente con la razón, sino con la pasión, con el respeto. Porque nuestra revolución de 1804 fue una revolución que supo realmente recuperar la dignidad del negro. Y esa dignidad la vamos a seguir haciendo. Pero sepan algo, yo voy a terminar diciendo lo que dijo un general haitiano o un general francés. Nos pueden reducir a cenizas, pero sepan que bajo las cenizas vamos a seguir luchando. Muchísimas gracias. Llegué bien, ¿no? Yo te había dicho el tiempo. Impecable. Llegué. No, salté un montón de cosas, pero por el tiempo. ¿Querés que busque las fotos? Sí, porque es importante ver algunas imágenes que he traído y leerle. Fotos esclavos, espera que. Sí.
cómo trataban. Cuando hablamos de esclavitud, hay imágenes que son elocuentes para pasar. No sé si pueden ver bien atrás. Sí, bueno, esta parte era fundamental para ver. A los esclavizados y las esclavizadas, eso, ¿cómo? Ah, sí, David Colín, gracias, sí. Eso, quizás sí, quizás al... Sí. Esta imagen esta imagen son máscaras de metal que ponían la cara de la gente para que podían comunicarse, hablar. Entonces, sabiendo muy bien que eso es más que una tortura física, porque la dominación no era solamente de manera física, era también espiritual a través de la religión. Pero eso, al impedirte hablar, poder articular, y lo daban de comer porque se levantaba, hay una parte abajo, no sé si ustedes llegaron a ver, se abre a veces para darle de comer y después se lo cerraba. ¿De qué año es esto? Eso en 1698, y hay otra foto, creo que es esta, que es de 1801, en otras zonas. Es decir, durante la esclavitud, no es solamente en números, durante toda la esclavitud hacían esto. Incluso el Código Negro preveía, yo tengo acá algunas cosas que no hay tiempo para leer. El Código Negro era una cosa infernal que Colbert, que fue mi ministro en Francia, del rey, era reglamentar como si se podía reglamentar legalmente crímenes. Entonces reglamentaba. Entonces los derechos que tenían los colonos, las obligaciones y lo que tenían que hacer los esclavos. ¿No? Te tiraban si vos hacías algo, te cortaban una mano, después las dos manos, hasta que te maten, etc. Hay partes, yo no lo pude encontrar, yo daba en unas clases, pero yo no lo pude encontrar, donde hacían correr a niños y le cortaban la pierna. Yo no pude encontrar esas imágenes, pero está. Es decir, las atrocidades, ya está, más o menos, yo no he traído. Las imágenes, porque uno habla de esclavitud, a veces hay que ejemplificar, a veces es necesario eso, ejemplificar, poner elementos, no en palabras nada más, poder ver lo que significa eso y poder entender así la grandeza de la revolución haitiana, porque no es solamente romper las cadenas de las manos y de los pies, sino romper todo eso, romper fundamentalmente también las cadenas de la mente y del corazón. Hasta ahora hay gente que tiene vergüenza de decirse negro, que nos llamen negro. En ese sentido, hemos de salir en la Constitución de 1805, en el artículo 14 dice: cualquier ser humano que quiera habitar nuestro suelo será conocido bajo la denominación genérica de negros. Incluso había tropas polacas que vinieron con las tropas de Napoleón, pero durante el proceso pasaron al bando revolucionario y de salir después le dio la nacionalidad haitiana y le dio tierra en una zona cerca de Puerto Príncipe que se llama Casal. Hasta ahora hay descendientes de la cosa. Todos somos negros y somos orgullosos de ser nosotros. Sí. Vos no nombraste, si podés profundizar un poco más el rol hoy de Kenia en Haití. Bueno, hoy, mira, buena pregunta que vos hiciste. El rol es lo mismo, similar a mí, no está. Tratar
que Haití es un país que no puede resolver, los haitianos no podemos resolver, necesitamos ayuda, en este caso la policía de Kenia, para poner seguridad. Y como dije al principio, lo primero que tienen que hacer es poner fin al tráfico de armas. Bueno, lo de Kenia también, como lo de la MINUSTA, es un problema de mercenarios. Van también por la paga, porque ellos van y le pagan bastante bien. ¿Cómo? Eso. Sí, por eso. Sí. Porque hay dos colillas acá. Me dices. Sí. Entonces, lo de Kenia es esto también. Demostrar que nosotros no podemos resolver el problema solo. Segundo, es funcional a la dominación neocolonial. La imagen también es importante. Pero hoy hay un compañero que me dio una noticia, no sé si sea cierto o no, que dice que el general de Kenia dijo que no sabe lo que hay que hacer. ¿Sí? No es cierto. Sí, eso. Con respecto a Kenia, quería decir que en Kenia hay un problema terrible interno, de masacres internas en este momento, por un problema político profundo. Mataron el otro día una represión, no sé si 40, 50, y la vez pasado otro tanto, lo que está pasando adentro de Kenia. Por eso no encontrar mercenarios o gente que se preste para hacer trabajo en Kenia, hay una situación difícil.